Pues miren, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, hermanos que están aquí presentes, y también Dios les bendiga, personas que están mirando esta predicación a través de los diferentes medios de comunicación, principalmente a través de las redes sociales, ¿no? Por Facebook Live, a través de diferentes grupos y páginas. Amén. Sean bendecidos cada uno de ustedes, tanto los que están presentes como los que están mirando esta grabación, amén, esta predicación. Ok, en esta hora vamos a hablar sobre un tema que se titula Venciendo la desesperación. Ya ven que a veces la desesperación nos ataca a nosotros de muchas maneras, nos ataca en la familia, nos ataca en el trabajo, nos ataca en lo personal, en lo espiritual, en todos esos aspectos, amén. Y vamos a hablar sobre ese tema, venciendo la desesperación, amén. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 3. Salmos, capítulo 40, versículo del 1 al 3. Si no traen su Biblia, pueden agarrar su teléfono y ahí buscar la Biblia. Amén. Es lo bueno ahorita de la tecnología, amén, que uno puede tener la Biblia ya sea en la computadora, en la tablet, en el teléfono o impresa en el papel, amén. No hay excusa para no leerla, amén. Gloria a Dios. Y cuando funciona el proyector, pues también se pone ahí en el proyector, y así ya no hay necesidad de que la busquen, porque la están mirando ahí en el proyector. Pero cuando no está el proyector, pues sí es necesario utilizar la Biblia en papel, o utilizarla de una manera digital, ya sea a través del teléfono o la tablet o computadora, si es que llega a traer computadora a la iglesia, ¿no? Ok, dice así en el Salmos 40, capítulo 40, versículo 1 al 3, dice de esta manera: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Cuando recién estaba convertido al Señor, este fue una de las escrituras, fue uno de los salmos que más impactó mi vida, amén. Siempre me ha gustado este salmo, principalmente los primeros versículos. Todo está muy hermoso, pero donde Dios trató en mi vida fue en los primeros versículos, amén. Así que vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado a través de la alabanza. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tomes el control de mi mente, que tomes el control de mis palabras, Señor, para predicar este mensaje conforme a tu voluntad. Pero también, Señor, que tomes el control de la mente de todos aquellos hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, y también, Padre Celestial, de aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje a través de este medio, Señor, a través de este video, Padre Celestial. Bendice sus vidas, bendice también, Señor, a sus familias, Padre, en el nombre de Jesús, y te pido que sean bendecidos a través de tu palabra. Aleluya, santo el Señor. Miren, alguien contó, hermanos, alguien contó que en cierta ocasión andaba un grupo de algunas 10 personas de paseo en cierto lugar, y llegaron a un puente que cruzaba un hermoso río de aguas acaudaladas. O sea, estaba muy bonito el río, pero las aguas estaban muy impetuosas, muy acaudaladas. Y en una de esas, una de las personas que no sabía nadar muy bien, pues se acercó ahí al barandal, y por andarse haciendo el payaso ahí, pues se cayó. Y de repente esta persona se miró desesperada ahí, manoteando, hundiéndose y gritando: auxilio, ayúdenme por favor, porque pues realmente no sabía nadar y se estaba ahogando. Y todas las demás personas miraban angustiadas, excepto una, ¿no? Miraban angustiadas cómo esta persona se andaba ahogando, esta persona estaba pidiendo auxilio, manoteaba desesperada, esta persona ahí ahogándose, tragando agua. Pero la mayoría sabía que si se aventaban a rescatar a esta persona,
pues no tenían muchas oportunidades de salvarla, porque tampoco ellos eran nadadores expertos, es más, algunos ni sabían nadar. Pero entre el grupo había una persona que había sido marinero por muchos años. Este hombre estaba impuesto a desafiar las aguas acaudaladas, no nada más de los ríos, a las aguas impetuosas de los ríos, sino también del mar. Y este hombre miraba fijamente a la persona que se andaba ahogando, estaba tranquilo, no apartaba la vista de la persona que se hundía, ¿no? Y las demás personas ahí diciéndole, sálvalo, sálvalo, le decían. Y este hombre esperó que la persona que se andaba ahogando, pues ya casi como que se hundió, como que se desmayó y ya no emergió. Entonces este hombre se tiró un clavado y rescató a la persona. Rescató a la persona, la jaló a la orilla y ahí le brindaron los primeros auxilios y esta persona se recuperó. Pero las otras personas integrantes del grupo no estaban muy de acuerdo por la manera como actuó este hombre. Hasta que uno de ellos tuvo la osadía y le reclamó y le dijo, oye, no entendemos nosotros cómo es que tú, que eres un experto nadador, tardaste tanto para rescatar a esta persona. Si lo hubieras hecho desde un principio, hubieras evitado que esta persona tragara tanta agua, hubieras evitado algún daño que posiblemente se hizo, le hubieras evitado tanto sufrimiento, tantas cosas. Entonces este hombre, a lo cual este hombre les contestó, no rescaté inmediatamente a este hombre por 3 razones, que es muy obvio que la mayoría de ustedes ignoran. La primera razón fue porque si lo hubiera hecho de inmediato, él en su desesperación me hubiera hundido y posiblemente me hubiera ahogado a mí también. En ese momento de desesperación, él posiblemente también a mí me hubiera hundido. Por eso esperé que él estuviera lo más inmóvil posible para poderlo rescatar. Esa fue la primera razón, dijo el hombre. La segunda razón fue también para que valorara realmente lo que hice por él. Porque así como esta persona era imprudente, que no pudo vislumbrar la magnitud del peligro en que se encontraba, al rescatarlo inmediatamente, posiblemente en otra ocasión también pues se iba a exponer. Y la tercera pues fue eso, para que aprenda a no exponerse más de una manera tan ingenua a peligros que puedan matarlo. Fueron las 3 razones que dijo este hombre. Miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida nos hemos sentido desesperados, como si estuviéramos dentro de un río de aguas caudalosas? Y posiblemente ese río de aguas caudalosas en que nosotros nos hemos encontrado, posiblemente sean un río de aguas caudalosas de enfermedad, un río de aguas caudalosas de deudas, de tentaciones, de hábitos pecaminosos ocultos que nos están ahogando, y sentimos que Dios no viene a rescatarnos. Sentimos que nos estamos ahogando, que nos estamos hundiendo, y no viene Dios a rescatarnos. Y nosotros nos llenamos de impaciencia, nos llenamos de desesperación. En este pasaje bíblico que leímos de introducción, el rey David se sentía igual de como muchas veces nosotros nos hemos sentido o estamos sintiéndonos ahorita en este tiempo o en alguna etapa de nuestra vida. Nos sentimos dentro de un pozo de desesperación lleno de lodo cenagoso, de un lodo pegajoso, de un lodo así muy blando. El pozo para el rey David pudo haber sido una enfermedad, o pudo haber sido una crisis militar, o de cualquier otra índole podía haber sido. No lo sabemos a ciencia cierta, pero la cuestión es que él se sentía en el pozo de la desesperación. Amén. Quizás nosotros también nos sintamos dentro de un pozo de la desesperación, lleno de lodo cenagoso. ¿Qué es para ustedes eso? ¿Qué es para mí eso? Quizás para algunos sea enfermedad,
Quizás para uno sea problemas económicos, quizás para otro sea tentaciones, quizás para otro sea algún hábito oculto que están practicando. Bueno, yo no sé qué es lo que pueda hacer eso. Amén. Pero yo sé que posiblemente eso está llevando o tiene atrapado o atrapada en las garras de la desesperación a muchos hijos e hijas de Dios. A muchas personas los tiene atrapados. Así que a través de este mensaje veremos algunas cosas prioritarias. O sea, vamos a ver algunas cosas prioritarias que tenemos que hacer para ser libres de la desesperación. Porque la desesperación es tremenda. Ustedes han visto cómo actúa una persona desesperada. ¿Y cuáles cosas prioritarias vamos a ver? Pues ok, son estas. La primera cosa prioritaria que tenemos que hacer para ser libres de la desesperación es saber esperar. Es saber esperar. Si yo o cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, son unas personas muy desesperadas, o personas que nos están mirando a través de este video, son personas muy desesperadas y ustedes están conscientes que esa desesperación las ha metido en problemas constantemente. La primera cosa prioritaria que tienen que hacer es saber esperar. La Biblia dice ahí en los pasajes de introducción que leímos en el Salmo 41, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí dice el rey David, pacientemente. ¿Cómo? Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperar la ayuda de Dios no es fácil, hermanos. Esperar la ayuda de Dios no es fácil, en ningún aspecto. Yo estaba platicando con una persona así, ya mayor, por el Face. Y no, porque yo tengo muchos amigos o amigas y que se ponen ahí solteros, ¿no? En el Face ahí se ponen solteros. Digo, pues estos están más viejos que el conejo de la luna, o son macacos quedadones, o qué, o son divorciados, separados. Y ya cuando hay plática así, pues le digo, no, pues es que soy separado, dice, soy separada, dice, ok, es separada. Pero usted me está diciendo que desde chica iba a la iglesia, no se casó con un cristiano. No, pues no, lamentablemente no, dice. Lamentablemente no, y estoy pagando las consecuencias muy, de una manera pues terrible, dice. Porque pues me casé con un hombre que amaba la cerveza, que amaba esto, que amaba lo otro y aquello, y pues de primero sí pude soportar unos cuantos años la vida con él, pero ya después que andaba con una mujer, que andaba con otra, que llegaba borracho y que me empezaba a tratar mal, que a veces que se fue hasta las manos o a los golpes conmigo, pues ya no, decidí mejor dejarlo, dice. Entonces, y eso es una consecuencia de la desesperación. Muchos jóvenes se desesperan porque dicen, ¿cuándo va a llegar a mi vida una muchacha cristiana? ¿O cuándo va a llegar a mi vida un muchacho cristiano? Y los que hay pues no me gustan, se me hacen bien aburridos. Y se desesperan y agarran lo que cae. Lo que caiga y ya después les va como en feria, amén. Entonces la desesperación afecta en todos los aspectos. Por eso le digo que esperar la ayuda de Dios no es fácil. Miren, muchas personas ante la desesperación, hermanos, huyen del problema. Muchas personas desesperadas huyen del problema, no quieren enfrentar el problema. Algunas personas desesperadas se lanzan a resolverlos. Unas huyen del problema, pero otras se lanzan a resolverlo sin medir las consecuencias. No miden las consecuencias para resolver los problemas. No miden las consecuencias. Uno se da cuenta, por ejemplo, le preguntan muchas veces a hombres, oye, ¿y por qué te casaste con esta mujer si no eres feliz? No, pues por los papeles. Me casé por los papeles, me casé por esto, me casé por lo otro. Oye, pero ahí tú, tu integridad ahí, ¿qué pasó contigo? No, pues sí, pero yo no lo pensé en aquel entonces. Muchas mujeres se casan con otros hombres, nada más para que les ayuden, se juntan con otros hombres de novio o de novia, para que les ayuden económicamente para salir avante.
O sea, ¿por qué razón? Porque se lanzan a resolver sus problemas en medio de la desesperación y ellos no se dan cuenta de las consecuencias que van a sufrir en un futuro. ¿Por qué razón? Porque no confían en el Señor. Cuando una persona hace eso, que trata de resolver los problemas sin medir las consecuencias, es como una persona que se lanza a rescatar a una persona que se está ahogando y ella no sabe nadar. Ambos se van a ahogar, ambos van a perecer abnegados, ahogados ahí por el agua. O es como una persona que cuando hay un incendio no sabe ni para dónde correr y en vez de correr para la puerta de salida, corre para el lado contrario donde está el incendio. Eso es cuando una persona trata de resolver un problema sin medir las consecuencias. Algunas otras personas desesperadas optan por el suicidio en medio de la resolución. Hay muchas personas que se llenan de problemas y no hayan qué hacer con tantos problemas, están tan llenas de desesperación que optan mejor, deciden mejor por el suicidio. Otras personas que están desesperadas sufren ataques de cólera, o sea, como de cólera, de ira, andan siempre enojadas. Uno no entiende ni por qué razón se enojan, pero constantemente andan iracundas. Otras como el rey David esperan en Dios. Otras en medio del problema, en medio del lodo cenagoso, en medio de todas esas cosas, esperan en Dios como el rey David. El diccionario define la desesperación como pérdida de la esperanza. Una persona que está desesperada no tiene esperanzas. Ha perdido la esperanza en el Señor. Ha perdido la fe en el Señor. Jesús dice que solo en Él tendremos paz. La Biblia nos dice... Jesús nos dice a través de las Escrituras que solamente a través de Él tendremos paz. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 33, dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dice aquí, nos dice que tengamos paz en Él. Que tengamos paz, que en el mundo sí es cierto, vamos a tener aflicción en el matrimonio, vamos a tener aflicción como padres, vamos a tener aflicción como trabajadores, vamos a tener aflicción en lo espiritual, vamos a tener aflicción en lo físico, vamos a tener aflicción de todo tipo de maneras y de cualquier índole, vamos a tener aflicción, pero aquí nos dice, confíen en mí. Crean en mí, descansen en mí, yo he vencido al mundo. Es lo que el Señor nos dice. Jesús jamás nos abandona, amén, en nuestras luchas, pruebas y necesidades. Yo sé que todos estamos pasando por luchas, que estamos pasando por pruebas y que estamos pasando por diferentes necesidades, pero Él jamás nos va a abandonar. El ser humano puede hacerlo, pero Jesús no. El cónyuge puede abandonar a su pareja. El novio puede abandonar a la novia, o el novio puede abandonar. El novio puede abandonar a la novia, o la novia puede abandonar al novio. El esposo puede abandonar a la esposa, buscarse a otra mujer y abandonarla, o viceversa. Muchas cosas pueden pasar. Los padres pueden abandonar a los hijos pueden abandonar a los padres, pero Jesús jamás va a hacer eso con nosotros. Jesús jamás nos va a abandonar. Él va a estar en nuestras luchas, va a estar en nuestras pruebas y va a estar en nuestras necesidades ayudándonos. Debemos siempre confiar en el Señor, debemos aferrarnos a la paz de Cristo en los tiempos más difíciles a través de cada una de sus promesas para usted y para mí. ¿Cómo nos debemos aferrar en Cristo? A través de cada una de las promesas que Él tiene para ustedes y para mí. Hay muchas promesas que Dios tiene en las Escrituras para cada uno de nosotros. Es cuestión de creerlas, es cuestión de aceptarlas, es cuestión de aferrarnos a ellas para empezar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y no andar como leones enjaulados, todos desesperados, amén.
Segunda cosa prioritaria que tenemos que hacer para ser libres de la desesperación es alabar y adorar a Dios cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas no están bien, uno también tiene que alabar y adorar a Dios, amén. Porque es muy fácil alabar y adorar al Señor cuando las cosas marchan en viento en popa. Qué fácil es alabar y glorificar al Señor cuando se tiene un plato de comida, cuando se tiene un techo donde vivir, cuando uno tiene salud, cuando uno tiene trabajo, cuando uno tiene que moverse. O sea, es muy fácil alabar al Señor en esas circunstancias. Es fácil, pero también, hermanos, cuando nosotros estamos desesperados por alguna situación que estamos pasando, es necesario alabar y adorar al Señor, amén, cuando las cosas no están bien en nuestra vida. Allí en el Salmo 43 dice las Escrituras de esta manera: puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Fíjense qué hermosa es esta escritura. Puso luego en mi boca cántico nuevo. En medio de la turbulencia, en medio de la ansiedad, en medio de la enfermedad, de la persecución, no sé, de cuántas cosas. Ahí el Señor puso en su boca cántico nuevo. No cuando todo estaba en viento en popa, sino en medio de la hecatombe, en medio de ahí, de tanta turbulencia, amén. Ahí puso Dios en la boca del salmista, en la boca del rey David, puso cántico nuevo, puso alabanza para él. Y luego él dice, verán, muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Y cómo no va a confiar la gente cuando mira a una persona así? Mira lo que está sufriendo, mira lo que está pasando. Mira lo que está experimentando, pero esa fe inquebrantable que tiene en el Señor es maravillosa. Yo quiero ser como esa persona, yo quiero imitar a esa persona, yo quiero tener la fe de esa persona. La gente dice. En el Nuevo Testamento, hermanos, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo y a Silas no le fue nada bien en una ciudad llamada Filipos. ¿Por qué razón no le fue bien a estos varones? Y fue que debido a que el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, expulsó a una muchacha con un demonio de adivinación. Y la muchacha perdió la habilidad de adivinar, perdió la habilidad de predecir el futuro. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? La cuestión es que esta muchacha era esclava. Esta muchacha tenía amos, tenía dueños. Y estas personas lucraban con esta mujer, tenían ganancias, cobraban porque a las demás personas les dijera el futuro, amén, o por lo menos hay que más o menos le atinaran. Miren, y estas personas cuando vieron que el demonio pitónico ahí fue expulsado por el apóstol Pablo de esa muchacha, porque enfadó, le llenó el buche de piedritas al apóstol Pablo esta muchacha, ¿no? Porque ya varios días la muchacha decía, estos son los hijos del Dios Altísimo, son los que predican la verdad, son los que predican el camino de la salvación. Estaba diciendo mentiras, por supuesto que no estaba diciendo mentiras, pero el apóstol Pablo sabía que era un demonio de adivinación que estaba en ella, y enojado él, en el nombre de Jesús reprendió ese demonio para que saliera del cuerpo de la muchacha. Y esta muchacha pues perdió ya esa habilidad que tenía a través del demonio pitónico de adivinarnos. Y enojados los amos de esta muchacha pues arrastraron a Pablo y a Silas a la presencia de los jueces y los acusaron de andar sembrando inquietud con su predicación. Fíjense nomás, los acusaron de andar sembrando inquietud con sus predicaciones. Y eso es lo que hace la gente con nosotros cuando uno anda predicando la palabra del Señor. Dicen, tú me estás sembrando a mi inquietud, me estás sembrando terror, me estás sembrando inestabilidad, me dices que soy candidato del infierno, yo pienso eso y me lleno de terror, los nervios me crispan. ¿Qué derecho tienes tú de ponerme en esa situación psicológica? Luego dicen de esa manera. Tenemos el derecho y la autorización que Dios nos da, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y estas personas
Fue lo que de eso acusaron a Silas y a Pablo, que los llenaron, que estaban llenando de inquietud ahí a la comunidad con su predicación de costumbres e ideas religiosas extrañas, y que el pueblo romano no tenía por qué escuchar, no tenía ni por qué recibir, ni por qué practicar lo que ellos estaban predicando. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron sentenciados a ser azotados. Fueron sentenciados a ser azotados, y no nada más de ser azotados, sino encarcelados con una vigilancia especial, con los pies bien sujetos en el cepo. No sé si ustedes sepan lo que es un cepo. ¿No saben? Ok. Un cepo, vamos a suponer que sea que este toallero aquí sean 2 tablas, ¿no? Que sean 2 tablas así partidos por la mitad. Entonces en este hueco de aquí metían un pie, y acá pues la tabla estaba más larga, tenía otro hueco igual y metían otro pie, y entonces ya los amarraban y ya no podían separar los pies, o sea, tenían los pies metidos en unas tablas ahí, inmóviles. Eso era lo que era un cepo. Entonces, aparte de que los golpearon, Pablo y Silas semidesnudos, golpeados y adoloridos por los azotes, y por si fuera poco, con un madero aprisionando sus pies en un frío y tétrico calabozo, en esta triste situación alabaron a Dios, orando y cantaron, de manera que los otros prisioneros los escucharon. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros, hermanos? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros si por andar predicando la palabra del Señor nos hubieran azotado, nos hubieran puesto un cepo en los pies, nos hubieran puesto en una cárcel, en un calabozo todo oscuro, tétrico, frío, ahí lleno de telarañas, de animales y de todo eso? ¿Cómo hubiéramos actuado? ¿Hubiéramos tenido ánimo de cantar? ¿Hubiéramos tenido ánimo de glorificar y exaltar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo? ¿O hubiéramos estado llenos de lamentaciones diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué hiciste eso conmigo? Si soy tu predicador, soy tu siervo, ando predicando las buenas nuevas de salvación, y mira dónde vengo a parar. ¿Hubiéramos hecho eso? Miren, posiblemente no, ¿verdad? Posiblemente no. Y cuando estos hombres estaban cantando y adorando a Dios, ocurrió un milagro. Cuando ellos estaban cantando, hermanos, en esta situación, o sea, porque los golpearon mucho, dice la Biblia, no fueron nomás 2, 3 azotes, ocurrió un milagro. Pero mejor dejen que se lo demuestre a través de la Biblia lo que pasó. Vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26, dice así la Biblia. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, dice aquí, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y ustedes pueden seguir leyendo la historia, ¿no?, allá en su casa. Pero yo lo que les quiero decir, que no importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea la situación de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que nos están mirando a través de este video, debemos alabar a Dios, con todo nuestro corazón, y nuestro milagro ocurrirá, va a ocurrir ese milagro que nosotros queremos. Quizás no ocurra a la manera como nosotros lo queremos, como nosotros lo deseamos, de la manera como nosotros lo vislumbramos, pero va a ocurrir a la manera de Dios, y si ocurre a la manera de Dios, va a ser mucho mejor para nosotros, hermanos. Amén. También otros pueden entregarse a Cristo por nuestro ejemplo, como les acabo de reiterar hace rato. Estaba escuchando un predicador ahí en YouTube,
no me acuerdo su nombre, es un español que predica a los jóvenes. Y dice que este hombre escuchó cantar a una mujer, no estaba muy entonada, no cantaba muy bonito, pero se cantaba con todo su corazón. Una unción especial salía de esta mujer. Una unción especial salía de esta mujer. Y ya cuando terminó de cantar, él fue y se le acercó y le dijo: hermana, quiero decirle para la honra y gloria de Dios que yo fui bendecido con su alabanza. Fui bendecido con la manera de cómo usted adora al Señor. ¿Cómo es que usted se entrega de esa manera para adorar al Señor a través de la alabanza? Y entonces la hermana le dice: déjeme contarle, hermano, mi historia, le dice. Mi esposo y mi hijo, mi esposo era aviador, volaba avionetas chicas. Y casi los fines de semana siempre pues volaba, nos llevaba a pasear. Y en una de esas pues se subieron él y mi hijo ahí para tratar de enseñarlo. Él estaba chico, pero yo pude ver con ojos aterrorizados, dice, pude ver cómo el avión en cierta altura se desplomaba. Y yo tenía la esperanza de que se detuviera, que algo pasara, pero fue inevitable que este avión se estrellara. Y cerca de donde yo estaba, dice, y yo corrí aterrorizada, yo corrí amiedada, llena de pánico, deseando que mi esposo y mi hijo estuvieran vivos. Pero cuando llegué ahí, pues miré la avioneta hecha giras, los cuerpos inertes, sin vida ahí de mi esposo y de mi hijo. En ese momento, dice, yo sentí un dolor desgarrador porque era lo único que tenía a mi esposo y a mi hijo, dice. No hallaba qué hacer, sentía que me estaba volviendo loca, cuando de repente escuché una voz que dice, adórame en este momento, que le dice, porque si no te vas a volver loca. Escuchó la voz que le dijo, y en ese momento, en medio del dolor, a un lado del cuerpo de su esposo y de su hijo, ella empezó a alabar a Dios, ella empezó a adorar a Dios, ella empezó a darle gracias a Dios. Hermano, eso es de locos. Eso una gente que no está relacionada con Dios puede decir, o no nomás los que no estén relacionadas con Dios, gente carnal que está en la iglesia, puede decir, eso es de locos, eso es de fanáticos. Pero esa persona desde ahí, de ese momento, se convirtió en una adoradora al Señor, amén. Una persona que adoraba con todo su corazón. Una persona que cuando adoraba al Señor, que cuando abría su voz para cantar, quizás no tenía la voz más bonita, no tenía la voz más melódica, no tenía la voz más entonada, pero la presencia del Espíritu Santo estaba ahí con ella. Porque una persona cuando está en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de tantas cosas, y esa persona alaba, adora al Señor, quiero decirles, hermanos, que la presencia de Dios va a estar siempre con ella, amén. Pese a las circunstancias, hermanos, Dios pondrá un cántico nuevo de alabanza en nuestra boca. Sigamos adorando a Dios. Él nos sacará avante de ese problema que nosotros tenemos. Nos va a sacar de ese problema familiar, nos va a sacar de ese problema económico, nos va a sacar de ese problema legal, nos va a sacar de ese problema de salud, nos va a sacar de ese problema de endeudamiento, nos va a sacar de muchas cosas, pero necesitamos seguir alabando y glorificando al Señor, como dijo el salmista en el Salmos 43 que acabamos de leer. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender y acostumbrarnos a alabar a Dios y adorar a Dios cuando las cosas no están bien. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender en medio del dolor, en medio de tantas cosas, a adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y la desesperación se va a ir de nuestra vida, la desesperación va a huir de nosotros. Tercera cosa prioritaria que tenemos que hacer para ser libres de la desesperación es trabajar en la obra de Dios. Es trabajar en la obra de Dios. La gran mayoría aquí presentes y personas que nos están mirando a través de los diferentes medios de comunicación, pues conocen la historia de José el Soñador,
Conocen la historia de José el soñador. Él era el hijo favorito de su padre Jacob. Además, este muchacho tenía sueños de parte de Dios, de cosas que pasarían en el futuro. Así era José. Y debido a esto también resultaba insoportable para sus hermanos mayores. Sus hermanos mayores no soportaban que él fuera el hijo preferido de su padre. Y además lo miraban muy arrogante porque pues Dios se manifestaba a él. Los cuales conspiraron contra él. ¿Y para qué conspiraron contra él? Para matarlo, fíjense, para quitarle la vida. Sus propios hermanos carnales. Pero después decidieron venderlo mejor como esclavo. Eso fue lo que pasó con José. Un poquito de agua. Y uno puede decir, oh sí, uno lee las escrituras así de una manera así fugaz y dice, pues bueno, lo vendieron como esclavo. Pero cuando uno se pone a analizar, hermanos, la escritura, y uno pide la dirección del Espíritu Santo para analizar la escritura, uno se da cuenta las penurias y sufrimientos por los que pasó José, por las cuales pasó este muchacho fueron terribles. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo expulsaron de su familia vendiéndolo como esclavo. Imagínense, un muchacho que estaba acostumbrado a ir a los mimos, a los cariños de su padre, a ser tratado por su padre bien. De repente verse como esclavo, verse atado a una soga, insultado, tratado con malas palabras, mal comido. Imagínense las penurias, el sufrimiento. Y cuando este muchacho fue comprado como esclavo por Potifar, este muchacho dio lo mejor de sí mismo para servir a su amo. Y dice la Biblia que la casa de su amo prosperó. Pero lamentablemente la esposa de su amo empezó a tener fantasías sexuales con este muchacho. ¿Por qué razón? Porque era guapo este muchacho. Era un muchacho alto, guapo, fornido. Y le llamaba la atención a la mujer. Y la mujer empezó a tener fantasías sexuales con él. Y trató de seducir a José. Pero él no accedió a las proposiciones indecorosas que esta mujer le hacía. La rechazó rotundamente. Amén. Y la mujer, hermanos, al verse rechazada por José, lo acusó de que intentó violarla. Una mujer que es rechazada es peligrosa cuando no tiene al Señor en su corazón. Esta mujer no iba a ser la excepción, y acusó a José que intentó violarla y lo metieron a la cárcel. O sea, a José metieron a la cárcel. Pero mejor les leo un poco los versículos bíblicos que narran este acontecimiento, ¿no? Para que se den cuenta. Vamos a ver aquí Génesis capítulo 39, versículos 5 al 9. Génesis capítulo 39, versículos 5 al 9 dice: aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otra cosa mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué cosa, no? Castigaron a José aquí por hacer lo correcto. Metieron a la cárcel a José por hacer lo correcto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos hubiera pasado esto? Si nos hubieran metido a la cárcel por hacer lo correcto. Posiblemente nos hubiéramos deprimido, lamentando hasta más no poder, y preguntarnos: Dios, ¿por qué permites que esto nos ocurra? Si cuando nos enfermamos de una gripa, le decimos al Señor: Señor, ¿por qué permites que esto nos ocurra?
cuestionamos a Dios. Ahora imagínense que hubiéramos estado en las circunstancias de esta persona. Miren, José, hermanos, nunca pasó mucho tiempo preguntándose por qué. Muchos cristianos se pasan años preguntándose por qué me pasó esto, por qué lo otro. Yo ya les he dicho anteriormente que yo he platicado con varios ministros que no están ministrando, que se vinieron de México y que están aquí en Estados Unidos. Y ellos todavía se preguntan, ¿por qué, Señor, permitiste que mi organización me pagara tan mal? ¿Por qué permitiste que mi líder cometiera abusos conmigo? Preguntándose, años y años preguntándose. En José, hermanos, no era así. Más bien, él decía después que le pasaba eso, ¿qué debo de hacer ahora, Dios? Estoy en esta situación, sí, cierto, me siento en el pozo de la desesperación, me siento dentro del lodo cenagoso, pero ¿qué debo de hacer ahora? ¿Cómo debo de actuar ahora? Eso es lo que José se preguntaba. Y en la cárcel llegó a ser el encargado. Después de haber sido esclavo y de haber estado hasta cierto punto gozando de privilegios en la casa de Potifar, un líder prominente ahí de Egipto, del faraón. Ahora después estaba en la cárcel, y aún ahí en la cárcel, hermanos, llegó a ser el encargado, llegó a ser el ayudante de honor del manager carcelario. Fíjense nomás qué bendición. Dice la Biblia en Génesis capítulo 39, 21 al 22, dice de esta manera: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía ahí, y él lo hacía. Miren, es por esa razón, hermanos, en todas las cosas que José hacía y en todos los lugares donde iba, Dios estaba con él, amén. Aún así José estuviera en calidad de esclavo, aún así José estuviera en calidad de prisionero, aún así José estuviera en calidad de la segunda persona más importante de Egipto, Dios estaba con él. Dios estaba con él. La característica de José es que aún estando en el pozo de la desesperación y dentro del lodo cenagoso, siempre trabajó para Dios, siempre estaba dispuesto a trabajar para Dios, siendo de bendición a quienes estaban a su alrededor. Muchas personas que pasan por situaciones, son más personas sinvergüenzas que a veces no pasan ni por situaciones, no se prestan para trabajar en la obra del Señor, no se prestan para decir: Señor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer en tu obra? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo ser de bendición para otras personas? Pasan años y años escuchando la palabra del Señor. Añales pasan, se hacen viejos o se hacen viejas escuchando la palabra del Señor. Empezaron chiquitos o chiquitas en la escuela dominical, crecieron, se enamoraron, se casaron, se llenaron de arrugas, se hicieron viejos, tuvieron hijos, tuvieron nietos y siguen sentadotes en las sillas o en las bancas. No hacen nada para el Señor. Terrible, ¿no? Ninguno de ustedes le vaya a pasar eso. Por favor, que no les vaya a pasar eso. Entonces, sin embargo, de esclavo Dios lo levantó a José, hermanos. De esclavo Dios lo levantó hasta ser gobernador de Egipto. Era un esclavo y Dios lo levantó para ser gobernador de Egipto. Este título está bueno para una novela. Yo no sé por qué los productores no han hecho una novela. O sí, ya hicieron una serie, ¿no? Pero está bien el título: de esclavo a gobernador de Egipto, de esclavo a ser la segunda persona más importante del poderoso imperio de Egipto en aquel entonces. Se le conocía a José por su integridad, hermanos. Toda la gente conocía a José por su integridad. Era un hombre también de sensibilidad espiritual. Dios a través de él preparó una nación para sobreponerse
a la hambruna, amén. Dios sabía que iba a venir una hambruna, no nada más para Egipto, sino para su pueblo Israel y todas las regiones y toda la región ahí alrededor. Y necesitaba preparar a un hombre que tuviera carácter, a un hombre íntegro, a un hombre en el cual Dios pudiera confiar, amén. Y lo preparó a través de ser esclavo, a través de estar en el lodo cenagoso. Fue la escuela del Señor, fue la preparación del Señor. O sea, ¿por qué Dios usó en esta magnitud a José? Porque José aún estando dentro del pozo del lodo cenagoso, hermano, no dejó que la desesperación hiciera presa de él. Siempre confió en Dios, siempre trabajó para Dios, siendo de bendición para los que estaban a su alrededor. Y aún el monarca de Egipto, el hombre más poderoso en aquel entonces, de los imperios que había en aquel entonces, viendo la gracia de Dios en José, dijo en Génesis capítulo 41, versículo 38-41, porque este hombre miró la gracia de Dios en José, y aún siendo el hombre más poderoso, él exclamó y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos? En Génesis capítulo 41, versículo 38 al 41, dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense, a una persona que anduvo de esclavo apestoso, sin bañarse, con las uñas largas, llenas de tierra, con el pelo todo enriscado, posiblemente hasta con piojos, posiblemente ahí sin poder bañarse, ¿no? Lleno de tantas cosas, ¿no? Imagínense ahora, el hombre, uno de los hombres, el segundo hombre más importante de Egipto. José, hermanos, tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. En realidad estaba joven todavía, tenía 30 años. Dios lo preparó para ese momento con 11 años, con 13 años lo preparó. Bueno, pero es cierto que lo preparó en ese momento con 11 años como esclavo y 2 años en prisión. Esa fue la escuela de José. Tenía 17 años de edad cuando sus hermanos lo vendieron en esclavitud. Fueron 13 años, hermanos, 13 años en el pozo de lodo cenagoso, trabajando para Dios y practicando la paciencia. 13 años fueron, amén. Ustedes tienen que leer la historia de José en su casa. Yo no puedo decirles toda la historia, es inmensa. Yo solo le dije la historia de José a grandes rasgos, pero la historia de José es muy hermosa. Ustedes tienen que leerla en su casa. La historia de José la pueden leer en los capítulos 30 y 50 del libro de Génesis. Capítulo 30 al 50, ahí está la historia de José en el libro de Génesis. Y también hay un versículo bíblico que habla de José en Hebreos capítulo 11, versículo 22. Miren, Dios necesita, hermanos, en esta iglesia, hombres y mujeres que estén dentro del pozo del lodo cenagoso, no se desesperen, amén, que siempre confíen en Él. No importando los problemas que estemos pasando, necesitamos confiar en Él y que trabajemos para Él y que seamos de bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Los que estamos aquí presentes y los que están escuchando a través de este video, tomaremos el reto que Dios nos está haciendo en esta hora, porque esta predicación es un reto para mí. Cuando yo estaba preparando esta predicación y que Dios me la estaba inspirando, fue un reto para mí esta predicación, y el predicársela a cada uno de ustedes es un reto también, y las personas que están escuchando también esta predicación a través de este video es un reto para ustedes también. Ahora la pregunta es, ¿tomarán el reto que Dios les está haciendo en esta hora, o seguirán hundidas en su desesperación y lamentándose? Ustedes deciden. Miren, ya para terminar, hermanos, ante la desesperación, no sigan huyendo de su problema.
Dios les pide en esta hora que se lo entreguen a Él. No sigan huyendo de su problema, sea cual sea. No sigan escondiéndose de su problema, entrégueselo a Él. ¿Cuál será su problema? Yo no sé cuál sea el problema de cada uno de ustedes, pero Dios sí lo sabe. No traten de resolver su problema sin medir las consecuencias, apartándolo de Dios. No, Señor, hazte un lado, yo voy a resolver este problema conforme a mi voluntad. No hagan eso, no traten de hacer eso, porque les puede ir mal, porque las consecuencias en su vida serán como alguien que se arroja al mar sin saber nadar, como alguien que se arroja a tratar de rescatar a alguien a un río sin saber nadar en aguas caudalosas. Se van a ahogar, o van a sufrir las consecuencias como el que corre en dirección contraria donde está el incendio, atrapado en un edificio. Mejor hay que ser como el rey David, amén, esperar en Dios a través de las promesas que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces miren, poniendo por obra los siguientes consejos que miramos a través de esta predicación, podremos vencer la desesperación. Poniendo en práctica estos 3 consejos. Fueron 3 consejos que tenemos que poner en práctica nomás. Número 1, saber esperar. Número 2, alabar y adorar a Dios cuando las cosas no están bien. Número 3, trabajar en la obra de Dios. ¿En la cual de los 3 estamos fallando?